con todos aquellos colegas, maestros que participan el día de hoy de esta octava videoconferencia de curso de planificación curricular. ¿Sí? Se escucha bien. Muy bien. Colegas, muy buenos días con todos ustedes. Reciban el saludo cordial del equipo directivo de la Universidad de Lambayeque, de quien les habla el doctor Miguel Ángel Vázquez Castro, su tutor virtual del curso de planificación curricular. ¿No? A lo largo de estas 8 sesiones hemos venido nosotros desarrollando y empoderándonos de muchos insumos que son necesarios para poder efectivizar, para poder desarrollar una planificación curricular adecuada, una planificación curricular que vaya desde los intereses de nuestros estudiantes para que de esta manera estas propuestas de construcción de aprendizajes sean realmente propuestas significativas y que de alguna manera puedan satisfacer las demandas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Hemos llegado ya a la octava sesión virtual a través de la videoconferencia del curso de planificación curricular. Buenos días y un saludo cordial para ti, Guillermo, que nos acompañas también esta mañana, y seguramente algunos de los colegas que se van a ir incorporando en el desarrollo de esta videoconferencia. Para recordar, cuando nosotros hablamos de planificación curricular, hay que tener claro que planificar es el acto de anticipar. Efectivamente, nosotros consideramos que planificación es previsión, ¿verdad? Previsión de herramientas, previsión de recursos, previsión de una serie de insumos que en su momento nosotros los vamos a utilizar en la actividad que realizamos. En la parte específica de lo que es la planificación curricular, es por ello que indicamos que planificar es un acto de anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus actitudes, necesidades, sus contextos y diferencias, la naturaleza de los aprendizajes expresados en competencias y capacidades por lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía, estrategias didácticas y enfoques en cada caso. Efectivamente, fíjense que en el tema de planificación hasta tiene que ver el acto de anticipar qué enfoques nosotros vamos a, de alguna manera, a considerar para el desarrollo de nuestras actividades pedagógicas que vamos a realizar con nuestros estudiantes. Entonces, ya sabemos, y siempre yo les he indicado, colegas maestros, que todo detalle cuenta, más aún en el trabajo de planificación curricular, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, y he creído importante que en este caso consideremos nosotros las posibilidades que nos dan algunos pedagogos para poder intervenir mejor en la práctica que nosotros realizamos, más aún en el desarrollo de competencias, que es lo que el Ministerio de Educación hoy en día a nosotros nos propone. Recuerden, maestros, que el enfoque que viene trabajando el Ministerio de Educación, el enfoque que venimos trabajando nosotros en la educación básica regular, en la educación básica especial y en la educación básica alternativa, es el enfoque por competencias. Reconocemos nosotros que este enfoque por competencias se va a alimentar de 7 enfoques, ¿no? Y es la propuesta del currículo nacional, que nos va a ayudar. Muy bien, colegas, muy bien, estamos recuperando nuevamente en la señal, retomando con las disculpas del caso, el equipo técnico está que nos apoya y las circunstancias climatológicas todavía no nos ayudan a nosotros a trabajar con normalidad
en el uso de las tecnologías, ¿no? Bienvenida, Luz Angélica, también a esta videoconferencia, ¿no? Definitivamente, retomando ya el tema, sabemos que la planificación curricular tiene que ver con anticipar todos aquellos aspectos que nos van a ayudar a nosotros a intervenir de una manera adecuada en los procesos pedagógicos o en la actividad que nosotros realizamos, ¿no? Hay algunas consideraciones que las debemos de tener muy en cuenta para desarrollar competencias. Estamos hablando nosotros tema de lo que es planificación curricular, ¿no? Ya sabemos cuáles son los mecanismos para planificar anualmente, para planificar nuestras unidades de aprendizaje, nuestras unidades didácticas, nuestras sesiones didácticas también. Pero ojo, ¿no? En estas sesiones de aprendizaje, cuando nosotros proponemos las actividades para poder desarrollar aprendizajes de calidad con nuestros estudiantes, nosotros tenemos que tener un enfoque o un marco pedagógico y didáctico coherente que nos ayude a nosotros realmente a desarrollar las competencias que necesitamos con nuestros estudiantes. Es por ello que estas consideraciones las debemos nosotros de tener presentes siempre para poder direccionar mejor nuestra planificación. Una de ellas es promover el trabajo cooperativo, ¿no? Aprender haciendo, lo dice en este caso John Dewey, por ejemplo, ¿no? También partir de los saberes previos, David Auswell. Recuerden que hemos desarrollado en algún momento una sesión completa sobre aprendizaje significativo, ¿no? Y este aprendizaje significativo va a ser más significativo en nuestro estudiante si lo construimos partiendo desde lo que el estudiante tiene, es decir, desde su saber previo, ¿no? Construir el nuevo conocimiento, Jean Piaget. Generar el conflicto cognitivo, nos dice también Jean Piaget, ¿no? Sabemos nosotros que desde la situación significativa que nosotros le planteamos a nuestro estudiante, a partir de ahí vamos a plantear nosotros un reto. Este reto debería de poner al límite siempre sus capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? Y cuando nosotros le proponemos un reto al estudiante, ya le estamos generando un conflicto cognitivo, es decir, lo que él tendría que hacer, buscar e indagar para que pueda lograr superar el reto que se le está proponiendo. A partir de situaciones significativas, ¿no? Lo dice Jean Piaget, David Auswell también, aprender del error o el error constructivo, que es muy importante para nuestros estudiantes, ¿no? A partir de ahí vamos a generar mejores aprendizajes, mejores situaciones, ¿no? El estudiante también debe de generar resiliencia en la construcción misma de su aprendizaje. Recordemos, colegas maestros, que el protagonista del aprendizaje es el estudiante. Nosotros somos el guía, nosotros somos el soporte, nosotros somos los orientadores, pero el estudiante es quien tiene que construir su aprendizaje y probablemente, seguramente que van a haber algunos errores que van a ayudar a fortalecer la construcción de su aprendizaje. Para eso está el tutor, el orientador, el guía, que somos nosotros los maestros. Proponer el pensamiento complejo, Edgar Morin. Ya les decía, ¿no? Y nosotros lo sabemos. Cuando nosotros elaboramos la situación significativa y proponemos el reto para el estudiante, este reto debemos de proponerlo siempre al límite de las capacidades de nuestro estudiante, es decir, promover pensamientos complejos en ellos también, ¿no? Generar interés y disposición, ¿no? Es la parte, es el tema que tiene que ver con lo que es motivación, ¿no? Tiene que ver con lo que es motivación.
generar interés, disposición, como condición para el aprendizaje de manera permanente, ¿no? Mediar el progreso de los aprendizajes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Entonces, es el tema de lo que es evaluación. Miren, si nosotros de alguna manera consideramos o tenemos en cuenta estas consideraciones para poder desarrollar competencias, seguramente que será una herramienta más que nosotros debemos de utilizar y que nos va a ayudar, obviamente, a generar las situaciones de aprendizaje que nosotros queremos en nuestros estudiantes. Es importante reconocer las 7 funciones didácticas de la sesión de aprendizaje. Miren, tenemos ya consideraciones, tenemos orientaciones. Todo esto se va a revertir en la parte ejecutiva de nuestra actividad pedagógica, y esa parte ejecutiva es la sesión de aprendizaje directamente ya con nuestro estudiante, ¿no? Entonces, las funciones didácticas de la sesión de aprendizaje tienen que ver con lo siguiente: ambiente agradable. Ni qué decirlo, ¿no? Un ambiente de sana convivencia nos va a ayudar a nosotros a que los aprendizajes se puedan desarrollar de una manera mucho más constructiva, de una manera mucho más significativa para el estudiante. Entonces, es tarea de nosotros los maestros de construir, de generar estos espacios de vida saludable con nuestros estudiantes, para que de esta manera el aprendizaje se pueda generar con mayor facilidad y sobre todo que sea un aprendizaje significativo realmente para el estudiante. Orientación de la atención tiene que ver con la motivación que vamos a generar en el estudiante, que el estudiante genere su motivación intrínseca, que tenga su motivación extrínseca también de manera permanente. De esta manera se va a orientar mejor la atención, ¿no? Recuerden, fíjense, nos valemos en la motivación de un proceso pedagógico. ¿Para qué? Para desarrollar un proceso cognitivo, que es la atención. Seguramente, ¿a través de qué? A través de un proceso didáctico, ¿sí? Recapitulación o repaso. La parte de reflexión, la parte de la metacognición, es muy importante realizarla en cada una de las sesiones de aprendizaje. Si yo como maestro, de alguna manera reconozco que es importante ir recapitulando, repasando, reflexionando en determinado momento en la sesión de aprendizaje, necesariamente lo debo de hacer, ¿sí? Procesamiento de la información. Es importante en una actividad de aprendizaje procesar la información, ver las conclusiones, las recomendaciones, las sugerencias que se pueden realizar de una determinada propuesta de aprendizaje, ¿no? Interdependencia social positiva. Es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de generar o de trabajar aprendizaje cooperativo, el aprendizaje cooperativo es un aprendizaje en equipo, y el aprendizaje en equipo genera una interdependencia, es decir, un elemento depende del otro y el otro depende del otro, así sucesivamente. De esta manera socializamos mejor y vamos a construir aprendizajes de mejor calidad, que es lo que buscamos. La evaluación como proceso pedagógico, permanente, transversal, a cada momento, para poder de alguna manera verificar, ¿no?, cuánto estamos logrando, cuánto no estamos logrando y cuál sería la intervención mejor y oportuna para mejorar este proceso de aprendizaje, ¿sí? La reflexión a través de una metacognición que se puede ser al finalizar o al cerrar la sesión de aprendizaje. Fíjense, 7 funciones, las funciones didácticas de la sesión de aprendizaje. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nos presenta, en este caso,
los procesos didácticos en las áreas curriculares, ¿no? Y es lo que vamos a ver nosotros también a continuación. Vamos superando la parte de la tecnología, ¿sí? Vamos superando la parte de la tecnología y tenemos acá, a ver, importante, acá hay una reflexión que me gustaría y me gusta compartirlas con ustedes, ¿no? Porque son reflexiones que nos orientan o que nos dan un derrotero único o mejor para poder realizar nuestra intervención. Unas buenas herramientas no hacen un excelente maestro, ¿no? Pero un excelente maestro, un excelente profesor, sí emplea bien las herramientas. Planificación curricular, ¿sí? Planificación curricular es anticiparnos. Planificación curricular es prever el conjunto de herramientas, el conjunto de recursos, prever los insumos que vamos a utilizar en nuestra intervención pedagógica. Unas buenas herramientas no hacen un excelente profesor, pero un excelente profesor sí emplea bien las herramientas. Y una de nuestras herramientas valiosas para nosotros es la planificación curricular. Desarrollar la cultura de planificación nos va a ayudar a nosotros a intervenir, a intervenir de calidad con el trabajo que nosotros le proponemos a nuestros estudiantes, ¿no? Es importante utilizar los procesos pedagógicos, es importante utilizar los adecuados procesos didácticos para poder desarrollar los procesos cognitivos y desarrollar de este modo los aprendizajes que nosotros queremos en nuestros estudiantes. Cuando hablamos de procesos didácticos, ¿no? Son aquellos contenidos del currículo referido a una serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinado. Orienta al logro de un fin o meta determinado. Se puede distinguir en función de la naturaleza de las acciones que implican entre procedimientos de componente motriz y de componente cognitivo. A su vez, los procedimientos pueden presentar distintos grados de generalidad en función del número de acciones implicadas en su ejecución. Pueden presentar distinto grado de generalidad en función del número de acciones implicadas en su ejecución, de la estabilidad con que tales acciones deban ser realizadas y del tipo de meta al que se orienta. Este tipo de contenido básicamente engloba a las denominadas destrezas, técnicas y estrategias. Fíjense, los procesos didácticos son aquellos que van de alguna manera a utilizar destrezas técnicas y estrategias que se orientan al logro de un fin o meta determinada, ¿no? Entonces tenemos procesos pedagógicos recurrentes en la sesión de aprendizaje. A su vez nos ayudamos de los procesos didácticos para desarrollar aprendizajes a través del desarrollo de los procesos cognitivos. Procesos didácticos en las principales áreas de aprendizaje, como es el área de comunicación, el área de matemática, el área de ciencia y ambiente y el área de personal social. Continuamos, entonces, colegas, ¿sí? Estos procesos didácticos, estas estrategias, estos recursos, estas destrezas que también nosotros debemos de utilizar, debemos de empoderarnos para poder intervenir pedagógicamente de una manera que el estudiante pueda desarrollar el aprendizaje que nosotros estamos proponiendo. Procesos didácticos en comunicación, pero para comprensión de textos escritos, ¿sí? Procesos didácticos en comunicación, para comprensión de textos escritos. Antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura. Antes de la lectura, propósito de la lectura, movilización de los saberes previos y formulación de predicciones. Fíjense que la formulación de predicciones tiene que ver con la formulación de hipótesis.
¿no? Porque nos estamos adelantando nosotros a una respuesta, estamos dando quizá una respuesta anticipada, es una predicción, una formulación de hipótesis. Entonces, como procesos didácticos que deberíamos de desarrollar en el estudiante antes de la lectura es que el estudiante, por ejemplo, conozca cuál es el propósito de la lectura, así como debe de conocer cuál es el propósito de la sesión de aprendizaje, y eso nosotros lo sabemos. Es importante que el estudiante conozca el propósito de la lectura, ya que de esta manera nosotros estamos de alguna manera incorporando mayor responsabilidad al estudiante en todo el proceso que va a seguir o que va a desarrollar con nosotros, ¿no? O con su maestro de manera específica. Movilización de los saberes previos, ¿no? Ya lo dice David Ausubel, ya lo dice Piaget, es importante reconocer los saberes previos. A partir de ahí vamos a generar un aprendizaje significativo y de calidad. Y generar la duda en el estudiante es muy importante. Generar construcción de hipótesis en ellos también, ¿no? Por ello que un proceso más sería la formulación de predicciones. Esto es antes de la lectura. Durante la lectura, modalidad o formas de lectura, contrastación de hipótesis, etcétera. Sí, pues, antes de la lectura, nosotros, como proceso didáctico, indicamos desarrollar el tema de formulación de predicciones. ¿Sí? Ya en la lectura, nosotros a esas predicciones las vamos a contrastar, ¿no? Por eso se dice contrastación de hipótesis, para ver si esas predicciones que dimos nosotros antes de la lectura son afirmativas o no. Modalidad o formas de lectura, la mejor y la recomendable tiene que ver con una lectura comprensiva, ¿sí? Después de la lectura, técnicas o estrategias que permitan dar cuenta de lo comprendido en el texto, definitivamente, ¿no? El tema de una metacognición, el tema de una reflexión, el tema de preguntas que me lleven a mí a poder reconocer lo que se ha aprendido en la lectura del texto. Entonces, fíjense, estos son los procesos didácticos en comunicación para la comprensión de textos escritos, ¿sí? Ahora vamos a ver aquellos procesos didácticos en comunicación, ya no para la comprensión de textos, ¿no? Sino, en este caso, estos procesos didácticos en comunicación tienen que ver directamente con lo que son los procesos didácticos en comunicación para la producción de textos escritos. Producción de textos escritos. Tenemos a nivel de lo que es la planificación, la textualización y la revisión del texto, ¿no? En planificación, propósito, el destinatario y el texto que se escribirá. Su producto es el plan de escritura. Su producto es el plan de escritura, ¿sí? Entonces, a nivel de planificación tenemos propósito, el destinatario y el texto que se escribirá, su producto en el plan de escritura. Tenemos la textualización, es la escritura propiamente, en el cual las ideas se desarrollan en torno al plan de escritura, ¿sí? Y en la revisión se considera la reescritura, la edición y la publicación. Miren, ¿no? Colegas, y la intervención a nivel de los procesos didácticos para poder producir textos escritos. En un primer momento, una planificación con el propósito mismo del texto que se va a producir, del texto que se va a escribir, el destinatario y el texto que se escribirá. Su producto es el plan de escritura. En la textualización nos indica, es la escritura propiamente, ¿sí? En el cual las ideas se desarrollan en torno al plan anterior, que es al plan de escritura, para finalmente pasar por una
revisión, donde vamos a considerar la reescritura, la edición y la publicación, ¿no? Todos estos procesos didácticos nosotros los vamos a incorporar dentro de lo que son los procesos pedagógicos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje según corresponda. También tenemos acá nosotros los procesos didácticos también en comunicación, pero ya no para producción de textos escritos, sino esta vez es para oralidad. ¿Sí? Tenemos antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Antes del discurso, el propósito, la organización de las ideas, el auditorio o el interlocutor, el tema. Durante el discurso, inicio, desarrollo del tema y el cierre. Después del discurso, postdiscurso, revisión y reflexión sobre lo emitido o escuchado, ¿no? Entonces, acá, colegas, tenemos, miren, procesos didácticos en comunicación. Oralidad, antes del discurso, el propósito, la organización de las ideas, el auditorio o el interlocutor, el tema. Durante el discurso, inicio, desarrollo del tema y el cierre. Después del discurso, revisión y reflexión sobre lo emitido o escuchado. Colegas, en cada una de las intervenciones de los procesos didácticos es importante que en la parte final o en la parte del cierre siempre se haga una revisión, siempre se desarrolle una reflexión de lo que se escribió, de lo que se ha leído, de lo que se ha escuchado, para de esta manera ir valorando, ir identificando lo que se pudo lograr, lo que no se ha logrado, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos que convertirlas en fortaleza en algún momento, ¿no? Esto es lo indicado y es lo recomendable. Concluimos la parte de lo que es comunicación. En matemática, la secuencia didáctica, ¿no? La secuencia didáctica, la secuencia de los procesos didácticos en matemática o para desarrollar la sesión de matemática, perdón, colegas, tiene que ver con los siguientes procedimientos didácticos. Primero, comprensión del problema. Recuerden que el enfoque es el enfoque de resolución de problemas, el enfoque de problemas en matemática, ¿sí? Dentro de lo que es el enfoque por competencias. Y en los procesos didácticos tenemos comprensión del problema, búsqueda de estrategias, representación de lo concreto a lo simbólico. Es importante. Formalización, ¿no? Reflexión. Tenemos transferencia, ¿no? Este paso en matemática es sumamente importante, la representación de lo concreto a lo simbólico. Lo concreto, tengo un cilindro, tengo un cono, y cómo lo simbolizo a través de las fórmulas matemáticas, por ejemplo. Y si nos damos cuenta, colegas, en la parte izquierda de su pantalla, que ustedes están siguiendo acá, tenemos nosotros los procesos pedagógicos, problematización, propósito y organización, saberes previos, motivación, evaluación, gestión y acompañamiento. Todos estos procesos pedagógicos son recurrentes en la sesión de aprendizaje y en ellos debemos nosotros de incorporar los procesos didácticos para poder desarrollar nosotros los aprendizajes en nuestros estudiantes. ¿A través de qué? A través del desarrollo de los procesos cognitivos en nuestros estudiantes. Entonces, esa es la mecánica, esa es la sinergia, ese es el trabajo relacional que se tiene que realizar con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esto es la secuencia que tenemos en matemática, a través de los procesos
didácticos: comprensión del problema, búsqueda de estrategias, representación de lo concreto a lo simbólico, formalización, reflexión y el tema de lo que es transferencia en la sesión de matemática, ¿sí? Acá igual tenemos la secuencia indicada anteriormente, que son los procesos didácticos para desarrollar las sesiones de matemática, ¿no? Desde la comprensión del problema, pasando hacia la búsqueda de estrategias para poder intervenir y desarrollar el problema presentado. Asimismo, hacer o desarrollar una representación, ¿no? Vivenciando lo concreto, gráfico y simbólico, ¿no? Para pasar a la formalización, una reflexión que es importante y una transferencia. Procesos didácticos en la sesión de matemática, la secuencia, la sinergia que se acaba de indicar. Procesos didácticos de ciencia, ¿no? El enfoque con el que se trabaja en la ciencia tiene que ver con el desarrollo del enfoque indagatorio y el enfoque de alfabetización científica para poder desarrollar nosotros competencias en nuestros estudiantes. Pero ¿cuáles son los procesos didácticos que me van a ayudar a mí a poder construir esos aprendizajes de calidad en el área de ciencias? Primero, planteamiento de preguntas o problemas. Fíjense, rápidamente generar conflicto cognitivo, ¿no? Interrogantes, dificultades, problemas que van a orientar al estudiante a poder poner en práctica todos sus saberes, todos sus aprendizajes que él tiene. Y obviamente de esta manera tratar de alcanzar o superar el reto que se le está proponiendo. Un siguiente proceso didáctico en ciencia sería el planteamiento de posibles respuestas, hipótesis, verdades anticipadas, ¿no? Y es importante que nosotros orientemos a nuestros estudiantes a que ellos puedan formular sus hipótesis, a que puedan formular sus posibles respuestas, porque a partir de ahí vamos a hacer un trabajo para poder contrastar la hipótesis, para poder trabajar las hipótesis y verificar si realmente son verdaderas o no. No, es por ello que un siguiente proceso didáctico en el área de ciencias es la elaboración del plan de indagación, es decir, del plan de experimentación, ¿no? Entonces, en un momento yo doy una posible respuesta de un hecho, de un fenómeno o de un problema de estudio. Entonces, yo debo de investigar para poder contrastar la respuesta que inicialmente estoy dando, ¿no? Y allí sí me va a ayudar muchísimo la construcción o la elaboración de un plan de experimentación o de un plan de indagación, que es el que me debe de orientar la contrastación de mis hipótesis. También es importante considerar el registro de datos, el análisis de resultados y comparación con las respuestas, las hipótesis, después de todo el proceso de experimentación, la construcción del saber construido. Miren, estructuración del saber construido, ¿no? Estructuración del saber construido. Es importante que en el tema de reflexión, en el tema de metacognición, que nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes, estructuremos cómo es que nosotros hemos podido construir el aprendizaje en el estudiante, cómo lo hemos podido lograr, ¿no? Entonces, para ciencias, los procesos didácticos serían el planteamiento de preguntas o problemas, planteamiento de posibles respuestas, las hipótesis, elaboración del plan de indagación, que viene a ser el plan de experimentación, el registro de datos, el análisis de resultados y comparación con las respuestas, hipótesis, y la estructuración del saber construido, ¿sí? Esto es en el área de ciencias. Y recuerden que esto nosotros lo aplicamos
desde inicial hasta secundaria, es decir, en toda la EBR, ¿no? Procesos didácticos de personal. Primero, que el propósito del área es afirmar la identidad del estudiante, del niño, de la niña, del adolescente, ¿sí? A través de la vivencia de experiencias, diálogo a partir de las experiencias, transferencia a otras situaciones. Afirma su identidad a través de la vivencia de experiencias, diálogo a partir de la experiencia, transferencia a otras situaciones. Lo vemos entonces, ¿no? ¿Qué nos dice estos procesos didácticos del área de personal social? Por ejemplo, ahí tenemos nosotros, mira, los procesos didácticos serán específicos, por ejemplo, competencia 1, para la afirmación de su identidad, tenemos vivencia de la experiencia, diálogo a partir de la experiencia y transferencia a otras situaciones. Vivencia de la experiencia. Puede ser juego de roles, dramatización. Miren, la intervención didáctica ya. Diálogo a partir de la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? Con estas interrogantes. Transferencia a otras situaciones. Se toma decisiones para el cambio. Procesos didácticos del área de personal social en lo general. Competencia 2 a la 7. ¿Sí? Problematización. Nos dice acá dilemas morales, la teoría de Goldberg, por ejemplo, es muy importante considerarla acá. La problemática ambiental, analizamos información, nos permite identificar lo que pasó acerca de la problemática y contrastarla, ¿no? Como tal. Tomamos acuerdos, toma de decisiones, compromisos, conclusiones, acuerdos, reflexiones, sugerencias, ¿no? Pues fíjense cómo sí los procesos didácticos nos orientan a nosotros en la actividad de construcción del aprendizaje, ¿no? A ver, nos indican acá, solicito un ejemplo para educación inicial, preescritura, etapa, muy bien, solamente que para educación inicial se adecuará y aplicará según edades y el contexto, los materiales, definitivamente. Y hay unas secuencias y hay unos ejemplos para los diferentes niveles acá, ¿sí? Así que ello también lo estamos considerando, ¿sí? Margarita, bienvenida a la videoconferencia, ¿no? Ya te has incorporado también. Y muy bien, todas las interrogantes que ustedes tengan, estimados colegas, hay que precisarlas para poder dar respuesta a ello, ¿no? Sí. Competencias, en este caso, se desenvuelve éticamente, convive respetándose, participa en asuntos públicos, construye interpretaciones históricas, actúa responsablemente en el ambiente, actúa responsablemente respecto a los recursos económicos. Colegas, el trabajo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes tiene que ver con empoderar de aprendizajes que le van a ayudar a nuestro estudiante a poder insertarse a la sociedad de manera eficiente, de manera efectiva, con resultados que le ayuden al estudiante a lograr sus propósitos, a resolver sus problemas, ¿no? Cada una de las áreas al intervenir, direccionadas desde cada uno de sus enfoques, con cada uno de sus procesos didácticos, busca desarrollar aprendizajes de calidad en el estudiante. Y todos estos aprendizajes que se desarrollan o que desarrollan nuestros estudiantes son aprendizajes que les van a servir y que los deben de poner en práctica en cualquier momento en la sociedad, en un determinado contexto, para poder desarrollar de alguna manera
estas competencias que le ayuden a él a lograr sus propósitos y resolver sus problemas. Qué importante reconocer estas competencias, el área de personal, ¿verdad? Que son las que nos van a direccionar y a dar la actuación misma. Por lo tanto, los procesos didácticos serán problematización, análisis de información, acuerdo o toma de decisiones. En el tema de toma de decisiones tiene que ver mucho el tema de reflexión, el tema de conclusiones, el tema de sugerencias, ¿no? Entonces hay que enfocarlo de este modo, ¿no? Es una metacognición, es una reflexión al finalizar. Y en cada una de las áreas vemos que sus procesos didácticos al finalizar tiene que ver con el tema de reflexión, de tomar decisiones, de tomar acuerdos, de construir sugerencias, de llegar a establecer conclusiones. Sí, tenemos acá, y esto lo tienen en el material de estudio que ustedes tienen, ¿no? Que es un material auxiliar que les va a ayudar en la formación que ustedes tienen, ¿no? Acá tenemos nosotros una tablita, digamos, consolidada, ¿no? Con el área de comunicación, de matemática, de personal social y de ciencia y ambiente, donde nos muestran los procesos pedagógicos y procesos didácticos por área curricular, ¿no? Entonces, incluso bajo la dirección de cada uno de los enfoques para determinadas áreas. Procesos pedagógicos tenemos 6, ¿no? Y lo repetimos: la problematización, los saberes previos, propósito y organización, motivación, tenemos gestión y acompañamiento y evaluación, ¿sí? Los procesos pedagógicos sabemos que son permanentes, que son recurrentes y que los vamos a incorporar, a utilizarlos durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Sí, tenemos el área de comunicación. ¿Bajo qué enfoque? El comunicativo textual, y la práctica a través del enfoque de resolución de problemas, enfoque de problemas, el área de personal social a través del enfoque de construcción de la autonomía, del ejercicio de la ciudadanía. El área de ciencia tenemos el enfoque de indagación científica, de alfabetización científica y tecnológica. Y tenemos sus procesos didácticos, fíjense que van convergiendo en cada una de las áreas, que es lo que hemos explicado. Digamos, esta es una tabla resumen de todos los procesos didácticos en las principales áreas del currículo, ¿no? Y tenemos ahí desde sus competencias, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, para comunicación, ¿no? Comprensión de textos orales, tenemos acá, se expresa oralmente, otra de las competencias, comprende textos escritos, otra de ellas, produce textos escritos, ¿no? Y ya tenemos la secuencia ahí que la hemos desarrollado también. Para las primeras, antes del discurso, durante el discurso, después del discurso, ¿no? En lo que es comprensión de textos escritos, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿no? Y en el tema de lo que son la producción de textos escritos, tenemos en un primer momento, tenemos la planificación, también tenemos nosotros la textualización y debemos de considerar también allí los acuerdos, ¿sí? Pero seguimos analizando esta partecita acá. En personal social tenemos los procesos didácticos que ya los conocemos, ¿no? Problematización, búsqueda de la información, en este caso también acuerdo de toma de decisiones, aquí para el área de ciencia y ambiente, ya hemos indicado hace algún momento procesamiento de problema, planteamiento de hipótesis, elaboración del plan de acción, y esto se complementa obviamente con el recojo de datos y análisis de resultados
de fuentes primarias, de fuentes secundarias, ¿no? Hay que considerar las más importantes, estructuración del saber construido como respuesta al problema, evaluación y comunicación. Entonces, colegas, maestros, es importante esta tablita, ustedes la pueden bajar, la pueden imprimir, la pueden ustedes incorporar a su carpeta pedagógica, por ejemplo, ¿no? Que les sirva como orientación de todos los procesos pedagógicos que se utilizan, los enfoques que direccionan cada una de las áreas y obviamente la secuencia de procesos didácticos que nosotros tenemos ahí. Es importante, colegas, considerar que los momentos que los procesos pedagógicos y los procesos didácticos nos van a ayudar a nosotros a que nuestro estudiante asegure que su aprendizaje que construye sea un aprendizaje de calidad. Momentos en la sesión de aprendizaje tenemos 3 de manera muy específicos y que los podemos distinguir, que es un momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Los procesos pedagógicos son 6, ¿no? Problematización, propósito y organización, motivación, saberes previos, gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias, evaluación, procesos didácticos, de acuerdo a cada área curricular, tal como se ha indicado, ¿sí? Entonces, esta es la secuencia que nosotros debemos desarrollar para desarrollar los procesos cognitivos, que son los que me van a desarrollar los aprendizajes con mis estudiantes. Hablamos del enfoque por competencias, pero decimos que este enfoque por competencias, para que se pueda desarrollar, está hoy alimentado por 7 enfoques, que nosotros ya los hemos trabajado y que nosotros también ya los conocemos, y son los llamados enfoques transversales que propone el currículum nacional. Se trabajan en todas las áreas curriculares con la finalidad de resolver algunos o algunas de las problemáticas de nuestro país. Y tenemos el enfoque de derecho, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque de orientación al bien común. Y cerramos con el enfoque de la excelencia, ¿sí? Ellos son los que tienen las problemáticas, las demandas y necesidades socioculturales de nuestros estudiantes. Entonces son los 7 enfoques que propone el currículum nacional. Para reflexionar, colegas, no hay mejor maestro que un buen ejemplo. Eduardo Alighieri, ¿sí? Nos dice, no hay mejor maestro que un buen ejemplo. Recuerden, en nosotros, con nuestros estudiantes, trabaja mucho el desarrollo de la neurona espejo. Y nosotros somos un espejo, somos un reflejo, somos una imagen para nuestros estudiantes. No hay mejor maestro que un buen ejemplo. Eduquemos con el ejemplo. Es por ello que en esta última reflexión no se nos dice que nosotros como maestros, ¿no? Y lo dice William Ward, nos dice el maestro mediocre cuenta, el maestro corriente explica, el maestro bueno demuestra y el maestro excelente inspira. Seamos maestros que inspiren, seamos maestros que podamos demostrar, o seamos maestros que eduquemos con el ejemplo. Colegas, de verdad que
tenemos que agradecerle a Dios por toda su bondad, por su infinita bondad, porque Él nos guía, porque Él nos orienta, porque Él nos apoya, porque Él nos da la oportunidad de poder relacionarnos con maestros de calidad como ustedes. Recordemos que la tarea que nosotros desempeñamos es una tarea, digamos, algo complicada, ¿no? Pero que tiene que ver con mucha responsabilidad, con ese desarrollo de responsabilidad que tenemos nosotros los maestros de vocación. El año escolar en muchas de las regiones de nuestro país aún no empieza. Acá, en la región Lambayeque, probablemente, si Dios así lo permite, se va a iniciar el próximo lunes 3 de abril. Todavía seguimos con los rezagos de estas lluvias intensas que lamentablemente han ocasionado muchos daños, ¿no? Hay que tener claro que nosotros educamos con el ejemplo y necesitamos hoy en día educar con bastante ejemplo para que muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestros hábitos de nuestros estudiantes vayan cambiando con relación al cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestra naturaleza. El día de hoy estamos finalizando el curso de planificación curricular. Nos queda alcanzar su simulacro y simulacro final de este curso de planificación curricular que se debe de subir en las próximas horas y que ustedes deben de desarrollar. El compromiso que tiene la Universidad de Lambayeque y el compromiso que tengo yo personalmente con ustedes es poder ayudarlos en el momento que ustedes así lo deseen. Es el compromiso que yo he asumido con ustedes. Ustedes tienen mi correo, mándenme de repente algún mensaje al correo, alguna inquietud que ustedes tengan, y yo gustosamente voy a atender esas necesidades. Muchas gracias a ustedes, están aún en línea, Guillermo, Luz Angélica, sí, Nelly, muchas gracias por su participación, por su constancia. Esto no ha concluido acá. En educación no hay nada terminado, ¿no? Siempre hay algo que aún está faltando y que nosotros debemos de seguir buscando, ¿no? Muchísimas gracias con todos ustedes y vamos a ver qué interrogantes aún tenemos en estos pocos minutos que todavía tenemos para poder desarrollar algunas preguntas de ustedes. Nelita Alarcón Coveñas, por favor, el ejemplo para educación inicial. Importante información, sistematizada, buenas reflexiones, muy bien, pero por